Namaste. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de meditación. Bueno, antes de iniciar nuestra práctica, en alguna otra sesión hemos hablado de las necesidades de muchas personas, sí, de cómo la meditación es necesaria de alguna forma para todo el mundo, ¿no? O todo el mundo necesitaríamos meditar. Bueno, esto depende de cómo se mire, sí y no, porque como toda experiencia en la vida, por muy útil, por muy auténtica, por muy efectiva que parezca, no es a lo mejor para todo el mundo, o no todo el mundo está en el momento adecuado para esa práctica, o para ese camino, o para esa vía, o para ese cambio, ¿no? Entonces, al final en la vida nos llegan muchas situaciones que nos ponen en conflicto y que realmente nos damos cuenta que necesitamos hacer algo, que necesitamos cambiar, que necesitamos tomar una decisión o una determinación. Pero también es cierto que no todo el mundo está dispuesto a hacer esos cambios. Cuando nos aproximamos al mundo de la meditación, hoy en día es fácil porque cada vez hay más publicidad, cada vez hay más conocimiento de esta práctica, igual que del yoga, ¿no? Es algo que está ya de una forma muy cotidiana a nuestro alrededor y que de alguna forma nos genera un poquito esa curiosidad de ver qué implica la práctica de la meditación, al igual que la del yoga, ¿no? Una cosa es esa curiosidad, es decir, hay muchas personas que necesitan cambios pero no lo hacen. Hay personas que necesitan cambios y empiezan a pulular por un montón de elementos o de vías que lo llevan a experimentar. Pero a veces la dificultad en todo ello es realmente en profundizar. Y a estas personas que pululan mucho en un sitio, en otro se le llevan abejas libadoras. Es decir, probar de muchos ámbitos, de muchas cosas, para profundizar un poco. Y cuando se aproximan a la práctica de la meditación, pues, claro, la meditación es una vía que implica en sí misma profundizar, que implica un compromiso con uno mismo, con esa necesidad profunda de transformación. Entonces, cuando alguien se aproxima a la práctica de la meditación desde un nivel superfluo, que lo hay, y que hay en muchas personas, pues fácilmente uno se desencanta, ¿no? Y dice, ostras, esto de la meditación qué difícil es. Ostras, bueno, yo es que de la meditación solo quiero relajarme, o yo solo quiero evadirme, o quiero a alguien que me sugestione con esa voz que me guía y tal. Entonces se quiere algo de la meditación que no es lo que significa o lo que implica realmente la práctica meditativa. Y esto lo hemos de tener muy claro. Posiblemente, y eso es algo que realmente es así, ¿no? Que la práctica de la meditación no es para todo el mundo. No es porque el que practique meditación de una forma comprometida sea alguien especial. No es eso. Es que todos tenemos nuestro momento. Todos necesitamos encontrar aquella madurez psicológica o aquel instante de nuestra vida donde eso realmente me es válido para mí, en este momento y en este instante. Entonces hay personas, por ejemplo, que empiezan el yoga y se dan cuenta y dicen, uy, no, yo es que el yoga no puedo quedarme relajada, no puedo estar ahí, yo no puedo aguantar una clase estando sentada o haciendo posturas de aquella manera. Es perfectamente válido. Es que los caminos que tenemos cada uno de nosotros son completamente individuales, personales, y todo llegará a su momento y en su lugar, en esa oportunidad de lugar y tiempo que nos dicen los maestros.
Por eso no hay que forzar la situación, no hay que forzar la práctica, pero sí que se ha de reconocer en qué punto estás, en qué lugar estás. La práctica de la meditación, hemos hablado en algún otro vídeo, en alguna otra charla, que no está destinada simplemente a la relajación. Para eso hay prácticas dirigidas de relajación. No está destinada a la sugestión, no está destinada a la evasión, a perderse en el mundo de fantasías. No es nada de eso. La meditación es un compromiso con uno mismo. La meditación es una vía de autoconocimiento y hay que estar dispuesto a entrar en ese compromiso con uno mismo, que no lo tienes con ningún otro, es contigo mismo, de autoindagación. Posiblemente necesitemos encontrarnos en situaciones en la vida donde realmente sean difíciles o sean complejas, o sean dolorosas, ¿no? Para uno darse cuenta que tiene que ir más allá de lo cotidiano, o más allá de lo estándar, que la solución no está fuera de uno, que la solución toca en esa autoindagación. Porque claro, hay muchas personas que cuando se le dice autoindagación, autoindagación, ¿a dónde? ¿A dónde voy a autoindagar? Y bueno, hay rechazos para ese trabajo. ¿Pero por qué hay rechazo? Porque eso requiere un esfuerzo, eso requiere un compromiso. Hay personas que les resulta muy fácil, mucho más fácil, ir a un psiquiatra, ir a un médico que le recete, ir a un terapeuta que le hagan cosas. Pero el trabajo de autoindagación es solo tuyo, es un compromiso personal, tuyo y de nadie más, y eso solo lo puedes hacer tú. Entonces, y eso es un camino que no es fácil, es afrontar los propios fantasmas, es afrontar los propios miedos y mirarlos de frente. Y eso no es que unos los tengan más, otros no tengan, no. Es que esos los tenemos todos. Todos tenemos nuestros fantasmas, todos tenemos nuestro lado oscuro, nuestro mundo inconsciente donde está guardado esos terrores, ¿no? Y esos miedos. Y el compromiso de autoindagación implica mirar ahí, mirar en el trastero, mirar qué aparece cuando observas tus pensamientos y darte cuenta de que puede aparecer muchas cosas que no te guste, que te resulte difícil afrontar, que has tenido guardado durante muchísimo tiempo, que nunca pensabas que eso estaba ahí, que te genera dolor, que sufres hoy en día en tu vida de ahora, en este momento, y que muchas veces no sabes de dónde viene ese sufrimiento. Y la práctica de la meditación te da la posibilidad de comprender esos procesos que están dentro de esa estructura egoica que es el yo. Por eso, la meditación abordada desde el Vedanta Advaita es la vía del conocimiento. El Vedanta Advaita es la vía del conocimiento, el Jnana Yoga. ¿Conocimiento de qué? De cómo funciona la mente. Pero si a eso le añadimos que los conflictos, los verdaderos conflictos que tenemos como seres humanos están en nuestra mente, en una parcialidad de esa mente que se le llama ente egoico, pues no toca ni más ni menos que afrontar eso. ¿A través de qué? ¿De cómo? Pues de una autoescucha, de un estado de plena alerta que observa el mundo interior. Y para eso hemos de estar, no quiero decir preparados, porque tampoco se trata de estar preparados, pero sí motivados de decir, necesito esto, quiero hacer esto. Porque es que si no, a la mínima de cambio lo vamos a dejar. A la mínima que aparezcan y te des cuenta de lo difícil que es escuchar tu mente y tus pensamientos, lo vas a dejar.
A la mínima que te duela el cuerpo, lo vas a dejar. Y a la mínima que aparezcan emociones de forma espontánea, que no sabes de dónde vienen, pero que posiblemente sean de dolor, lo vas a dejar. Entonces hay que tener una voluntad, voluntad en el momento que empiezas, en el momento que te diriges a la práctica, en el momento que creas una disciplina, para indagar dentro y después soltar la voluntad, soltar el esfuerzo y dejarte arrastrar por ese estado de atención que te lleve a donde lleve. Pero es un poco el sentir que necesitas, que hay un buscador en ti. Ese buscador hemos de ser conscientes que lo hemos de dejar a las puertas. Cuando entramos en nuestra práctica, el buscador se tiene que quedar en las puertas, porque cuando entramos dentro de nuestra práctica meditativa, cuando cerramos los ojos, cuando te interiorizas, no hay que buscar nada. Hay que dejar toda búsqueda, pero hasta las puertas tiene que haber un impulso que quiera estar ahí, que necesite encontrar algo, que necesite respuestas, que necesite trascendencia, que haya sufrido lo suficiente para querer adentrarse en esta práctica de la meditación, que no es fácil, que muchos piensan que simplemente es dejarte llevar, que simplemente es esa voz que te guía y tú te abandonas y te relajas y te vas al paraíso. Que no, que lo primero que nos encontramos es con nuestros monstruos internos, que lo primero que nos encontramos es con el dolor que aparece de nuestro inconsciente, que lo primero que aparece es de las heridas que están en nuestro corazón, que cuando tú cierras los ojos y sueltas todas las barreras, tienes que estar predispuesto a afrontar lo que sea. Y ese es el reencuentro con uno mismo, ese es el reencuentro con tu mundo interior y lo que es ese ente egoico. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? ¿Cuál es lo positivo, lo grandioso de todo esto? Primero, el gran paso es que desde ese estado de atención te das cuenta, identificas con claridad que ese gran sufrimiento que forma parte de ese personaje al cual se le llama ego o se le llama yo, no forma parte de ti. Es decir, tú eres algo mucho más que eso, tú eres, y es que no se le tiene que denominar tú, es que está diferenciado de lo que es la esencia de cada uno de nosotros, de lo del ser. Es decir, tomas conciencia del ser, que es absoluta atención y conciencia, y hay una diferenciación con el que sufre, con el que se condiciona, con el que tiene ese mundo de pensamientos, con el caos de ese personaje que es ese ente egoico. Eso es lo primero que identificamos. Esa es la gran cualidad y la gran herramienta que empieza a manifestarse. Esa herramienta de ese estado de atención que te ayuda a comprender que ese personaje no eres tú. Tú eres mucho más que ese personaje. Eres existencia, eres ser, eres de una naturaleza divina, eres lo que se le llama conciencia. Todo esto, si no se experimenta, son palabras. Todo esto, si no se experimenta, no es más que teoría. Es decir, yo puedo hablarte desde una experiencia personal donde todas estas palabras tienen un sentido, tienen un fundamento. Para ti, posiblemente, es simplemente conceptos. No te quedes solamente con los conceptos. Es decir, estos conceptos con lo que yo te transmito, esta experiencia personal que yo te transmito, simplemente ha de servirte como motivación para que, si en ti hay la semilla de trascender algo limitador, de trascender esa naturaleza
que contrae, que es demasiado estructurada, demasiado limitada, demasiado condicionada, y realmente tienes ese compromiso contigo mismo para ir más allá de eso, pues es para que te genere esa motivación de sentarte y empezar tu práctica. Y a partir de ahí experimenta y experimenta, no hay otra, experimenta y vive tu propia experiencia de lo que es la práctica meditativa. Yo cuando conocí a mi maestro, Sesha, la verdad es que fue un momento revelador, porque a mí me pilló, yo desde muy jovencita, que siempre he tenido muchos problemas de inadaptación, problemas en el entorno familiar, he estado enferma psíquicamente y emocionalmente, he sufrido durante muchos años por una incapacidad de no saber manejar mi mundo interior, y eso me generaba mucho sufrimiento, y a lo largo, esto empezó pues con 16, 17 años, y esto a lo largo de muchos años pues he ido, algo en mí buscaba encontrar vías donde poder encontrar respuestas y salir de esos estados donde constantemente era un sufrimiento continuo. Es decir, para mí la vida no tenía sentido a pesar de mi juventud. Y fue mi necesidad de salir de esos estados donde yo me empecé a meter pues a través de estudiar, de indagar en terapias para mí, para yo encontrar respuestas y encontrar una solución, y que después indudablemente he puesto en práctica como terapeuta. Es decir, me ha servido indudablemente para luego ir aportando a los demás a través de mi propia experiencia personal, ¿no? Pero fue con 31 o 32 años que yo conocí a mi maestro de meditación y me di cuenta que para mí, personalmente, esa era la gran vía. Todo lo que había hecho anteriormente había sido casi como algo preparatorio para que a través de esos residenciales, a través de esos retiros de meditación, me diera la fuerza y el impulso para afrontar lo que realmente tenía que afrontar. Y me di cuenta también que no había terapias que me llevaran al mismo lugar. No había otras alternativas que me ubicaran donde yo tenía que ubicarme, que era en esa autoindagación y reconocer cómo ese yo me oprimía mi existencia a través de sus propias creencias, a través de hábitos, a través de la propia limitación de un yo que se había construido a través de creencias limitadoras, ¿no? y creencias condicionadoras. Y es por eso, cuando os hablo desde este lugar, indudablemente os hablo desde mi experiencia personal. Pero es que no hay vía de autoindagación más profunda, más definida y más completa que la práctica de la meditación. ¿Por qué? Porque es un recogimiento hacia el mundo interior y es observar, observar y observar. No tiene otra. No tiene esa posibilidad de distracción. No tiene esa posibilidad de perturbación con procesos racionales. No. Es que lo que estás observando precisamente son tus procesos racionales. Estás observando cómo se construye esa mente con la cual te has identificado. Estás observando cómo afloran esos hábitos más recurrentes y que han condicionado toda tu vida y que has funcionado en relación a ellos. Y esa distancia de autoobservación te permite la posibilidad de reconocer que ese ente limitado forma parte, simplemente forma parte, es un constructo
psicológico que forma parte de ese estado de pensamiento X, al cual se le llama de estado de pensamiento. Pero en la práctica, con el tiempo, te das cuenta que eso lo puedes trascender, que ese estado de pensamiento desaparece, que ya no hay ente egoico, que ya no hay pensamientos. Ostras, ahí aparece algo completamente novedoso, ahí aparece algo renovador, es decir, ese mundo de pensamientos, ese personaje con el cual te identificabas y que estaba ahí y que tú eras eso y que funcionabas con eso y que esas ideas, esos pensamientos, esas emociones eras tú y que sufrías y los padecías, te das cuenta que eso se diluye, que eso se disuelve, que ¿dónde está todo eso? Te das cuenta de que hay otra forma de estar, otra forma de percibir, de sentirte tú, de vivir la realidad, y desde esa perspectiva te das cuenta de lo volátil que es ese personaje con el que tanto tiempo de tu existencia con el cual te has identificado, ¿no? Y solo cuando trasciendes de un estado de conciencia a otro es como despertar de un sueño. Es que cuando estamos en estado de sueño vives una realidad y esa realidad realmente está ahí, es absoluta, es que estás ahí y lo estás sufriendo o lo estás viviendo, esa realidad onírica. Y cuando te despiertas, ostras, pues si era un sueño, es que parecía tan real. Pues cuando saltas de estado de pensamiento a un estado de observación, cambias de realidad. Cuando saltas de estado de observación a un estado de concentración, también cambias, despiertas de realidad. Y en cada despertar te das cuenta que la percepción de lo que es, de lo que eres, de lo que es este ente, ¿no? Y cómo se interrelaciona con el mundo y de lo que es la existencia y de lo que es la vida, tiene unas cualidades diferentes. Y en cada estado esa realidad es diferente. Y solo cuando te mueves en esos diferentes estados tomas conciencia de lo banal, de lo superfluo y de lo inestable, de lo poco consistente que es este ente egoico, este yo con el cual nos movemos todos y que nos atrapa de una forma brutal, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer nuestra práctica, seguiremos con el tema en otra ocasión. Venga, vamos a la práctica que es lo interesante. Dibujamos los mudras en las manos. Ochin mudra o Jnana mudra. Cierra tus ojos. Te sitúas en un estado de plena atención, plena conciencia. Una postura cómoda, tranquila. Recuerda que cuando te adentras en tu práctica de meditación, dejas de lado todo esfuerzo, toda intencionalidad. En esta actitud de entrega, solamente observas, no analizas, no juzgas. Y vamos a utilizar la respiración en estos primeros minutos como elemento de concentración, como un soporte que te ayuda a fijar la mente. No fuerzas tu respiración, solamente la observas y nota este fluido vital, el aire entrando por las fosas nasales, la expansión de los pulmones, la movilidad del abdomen, cómo vuelve a salir el aire por las fosas nasales. Atentos, atentas
Si la mente te distrae con algún pensamiento, date cuenta, reconócelo y vuelve a observar atentamente tu respiración.
Deja de lado ahora la respiración y desde este estado de observación mira a distancia la pantalla mental. No analizas, no juzgas, solamente observas cuándo aparece un pensamiento y cuándo se va. Un pensamiento en forma de imagen, recuerdo o esa dialéctica que aparece en tu cabeza. Tal como llega, lo dejas ir, sin esfuerzo.
dejamos aquí nuestra práctica de hoy. Nos vemos a la próxima. Gracias por estar ahí.